El acta de la segunda sesión queda reglamentariamente aprobada. El acta de la tercera sesión se pone a disposición de las y los señores integrantes de esta comisión. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico de la jefa jurídico-legislativa del Gabinete del Ministro de Desarrollo Social y Familia, señora Camila Astorga, a través del cual adjunta la presentación realizada por la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados el pasado 26 de abril, por referirse a temas que tienen que ver con la competencia de esta comisión. Contiene, entre otras cosas, explicación del sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia instaurado por la Ley 21.430, aborda los actores y el rol del intersector, el plan de protección a la vida de niños, niñas y adolescentes, la implementación de las nuevas oficinas locales de la niñez, y también envía el link en el que se podrá ver la presentación de la subsecretaria a partir del minuto 12 y hasta el minuto 37 aproximadamente. Y agrega que desde el Ministerio quedan disponibles para responder cualquier duda que surja. Y en segundo lugar, se ha recibido correo electrónico de la representante del directorio de la Asociación Regional del Biobío de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia, Artracen, señora Tania Mella, por medio del cual pide audiencia con esta comisión. Es toda la cuenta, presidente. Muy bien. Observaciones. Ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿No hay palabras sobre la cuenta? Muy bien. Esta sesión tiene por objeto escuchar sobre la materia de la investigación a los siguientes dirigentes, a quienes se les ha otorgado un tiempo de exposición máximo de 20 minutos. En primer lugar, a la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ANFUSEPNA, señora María Paz Díaz Villalobos, quien se encuentra conectada a la sesión. En representación del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Protección de la Especializada a la Niñez y Adolescencia, ANTRAP, secretaria nacional señora Francisca Sierra Vega, quien se encuentra conectada a la sesión, tesorero nacional Yuri Contreras Araya, presente en la sala. Y en tercer lugar, está presente en esta sala el dirigente nacional del Sindicato Interempresas de Trabajadores y Trabajadoras subcontratados del Servicio Nacional de Menores, señor Francisco Gorsiglia Cabrera. Lo acompañan la dirigente señora Joana Zúñiga Manríquez y la dirigente señora Miriam Riquelme González. Entonces le otorgamos 20 minutos a cada expositor, ¿cierto? Partimos con la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios, doña María Paz Díaz Villalobos, en representación de ANFUSEPNA, quien se encuentra conectada remotamente. Le otorgamos 20 minutos para luego culminar con todas las posiciones y abrimos una ronda de preguntas entre los integrantes de esta comisión. ¿Partió? Sí, doña María Paz Díaz, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar presente, tener la posibilidad de exponer nuestra postura. Primero que nada, saludar a los señores diputados, a los señores dirigentes que se encuentran acá presentes. Miren, en este instante, como representante de los trabajadores y trabajadoras de Mejor Niñez, hemos tenido la permanente voluntad de colaboración con el proceso de instalación de nuestra institución, considerando que nuestra posición estratégica de resguardo de los derechos laborales de quienes trabajamos en Mejor Niñez y la confianza depositada por nuestros asociados, lo cual nos posiciona como un sector estratégico, permitiéndonos un diagnóstico precoz de situaciones o conductas susceptibles de convertirse en crisis difíciles de resolver. Por esta finalidad de poner al servicio de la autoridad en las respectivas alertas desde el punto de vista del respeto de nuestros derechos laborales y de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y principalmente de nuestros asociados. Nosotros entendemos los esfuerzos que se deben realizar para una total puesta en marcha de nuestro servicio, sobre todo en su calidad continuadora de CENAMI y hoy en día en Mejor Niñez, en la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, que no han sido interrumpidas, por supuesto.
Como entendemos precisamente la envergadura de esta tarea, nos ponemos al lado de quienes han sido capaces de mantener esta gestión. En este caso son nuestros trabajadores, incluso más allá de lo laboral, asumiendo funciones que no les competen y con extenuantes horas de trabajo, representando en ello el compromiso que tienen todos los funcionarios que trabajan en Mejor Niñez hoy en día. Bajo esta consideración, nosotros dimos a conocer altamente, perdón, a ver, bajo esta situación nosotros dimos a conocer situaciones altamente deficitarias que existían en el momento que se exhibía el nuevo servicio Mejor Niñez, que nos preocupaban y se reiteraba desde su puesta en marcha sin contar con una oportuna mediación en cuanto a la bajada de información clara y oportuna. Por ejemplo, entendiendo que existen fondos que representan a estas situaciones coyunturales, nosotros como Directorio Nacional observamos carencia de fondos asociados a los procesos licitatorios, entendiendo que los proyectos de cuidado alternativo a nivel país en residencias y FAE se encontraban ya en proceso de postulación y estaban al porta los proyectos ambulatorios, sin dejar de mencionar la cantidad importante de proyectos bajo esta modalidad por región. En ese entonces, sin contar con dotación suficiente de nuestro servicio que diese abasto a una evaluación satisfactoria, señalamos en aquel entonces las falencias que podían ahondar en recursos de reposición futura o falta de oferentes para las diversas modalidades, sin dejar de mencionar que no existía claridad de la cantidad de organismos colaboradores que se encontraban acreditados y que pudieran postular dando cumplimiento a la normativa vigente. Entre ellos contamos que a la fecha no existía la dotación completa para un correcto funcionamiento en todas las unidades de servicios regionales que pudieran asumir en total oportunidad un llamado licitatorio de esta envergadura, lo cual ascendía aproximadamente a 156 proyectos a nivel país en las modalidades de PAD, PDC, PDE y la que por experiencia son las mayores, la que tienen mayor cantidad de ofertas, las PIE, PPF y PR. Es relevante mencionar acá el desgaste de los equipos de trabajo, dada la extenuante y excesiva presión que para el cumplimiento de los diversos requerimientos, cumplimiento de metas, supervisiones técnicas, financieras, diagnóstico, análisis de casos, entre otros, y lo anterior lo sumamos a un llamado licitatorio de esta envergadura, se corría el riesgo de no dar cumplimiento satisfactorio acorde a las características propias de nuestro servicio especializado, como al que estamos llamados a cumplir. Las situaciones más graves de este servicio se remontan a un problema de larga data, señores diputados. Remonta históricamente al atribuir a un servicio especializado en su momento que era Sename y actualmente el servicio Mejor Niñez, materias que no dicen relación con lo que se corresponde abordar conforme a las obligaciones y deberes legales fijados en las respectivas leyes orgánicas y demás normativas aplicables. Entre otras palabras, de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 de la ley 21.430, que se lleve a cabo la protección integral a través del desarrollo de la red intersectorial a partir de políticas, planes, programas, servicios, prestaciones, procedimientos y medidas de protección de derechos en coordinación con el Servicio Mejor Niñez, como lo son Salud, Senda, SENAI, entre otros, que entre ellos una protección integral de carácter universal. Sename, anteriormente y actualmente el Servicio Mejor Niñez se le ha estado atribuyendo de igual forma atender materias que le corresponden por ley a otros organismos públicos, ministerios y servicios. Vuelvo a reiterar, el sector salud, Senda, SENAI. La línea de atención de nuestro servicio en específico le corresponde respecto de niñas y niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y que han sido derivados de los juzgados de familia para atención especializada y su reparación. Interrupciones de vulneraciones de derechos. Sin embargo,
hemos asumido la atención de materias que no nos corresponden legalmente, ni tampoco nos corresponden en la práctica, de acuerdo a la especialidad y especialización que tiene nuestro personal contratado, tanto en el sistema residencial como parte del personal contratado en organismos colaboradores. Esta situación ha sido expuesta históricamente por parte de las distintas asociaciones de trabajadores que formaban parte tanto en Sename como hoy en el Servicio Mejor Niñez. Sin embargo, la respuesta y la reacción que se ha mantenido en los gobiernos de turno, de los organismos fiscalizadores, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y en general de la opinión pública instalada, cuando lamentablemente y recurrentemente salen a la luz situaciones críticas afectadas a la atención de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que involucran la gestión de nuestro servicio y el trabajo que desarrollan los y las trabajadoras del Servicio Mejor Niñez y en su momento Sename. Redundan en juicios y acciones sancionatorias que van desde los cambios de autoridad de turno que sancionan a los funcionarios, de criminalizar la acción del servicio. Esto ha sido una práctica constantemente perversa, meramente efectista y que nada constituye la real solución de los problemas de la infancia en Chile. Sin embargo, desde el discurso de los gobiernos sucesivos, buscan marcar una diferencia respecto a la gestión que le correspondía al gobierno de turno. A partir de la crítica fácil, no damos ninguna garantía de abordar los problemas de fondo que hoy en día afectan a nuestros niños y adolescentes y a nuestros funcionarios. Más grave aún resulta que en este minuto seguir con el mismo cuadro que teníamos hace 10, 15 o 20 años atrás, sobre todo después que se ha hecho un esfuerzo por parte del Estado de Chile, en particular por el Poder Legislativo, en aprobar leyes como son las leyes de garantías y derechos. La ley de Servicio Mejor Niñez, que no tiene ampliación práctica, toda vez que la nueva institucionalidad que se ha creado en los hechos no se ha activado y no se ha exigido a los demás organismos llamados a activarles y exigir cumplimiento. De otras palabras, el Poder Judicial a través de los mismos tribunales de familia, la Defensoría de la Niñez, el Ministerio de Justicia a través del programa Mi Abogado, el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez, no hemos visto que se haya involucrado en ningún recurso judicial o administrativo en contra de los ministerios y servicios deficitarios en cuanto a su obligación de disponer de los recursos destinados a la atención de niñas, niñas y adolescentes. Se reitera que Salud, Senda, Educación, no se le ha hecho exigible la obligación de cumplir aquello que por ley está obligado, de acuerdo a la Ley de Garantía de Derechos vigente. Defensoría de la Niñez no ha interpuesto ningún recurso de protección que nosotros sepamos en contra de Salud, Senda y Senai, y los niños siguen siendo sujetos de atención de los distintos organismos colaboradores del Servicio Mejor Niñez y de las residencias de administración directa, sin tener las prestaciones que les corresponde gozar a través de estos servicios. En segundo lugar, es importante tener en consideración que los funcionarios del Servicio Mejor Niñez en el momento que se efectuó el traspaso por parte de la autoridad de gobierno y que aún siguen a su puesto de jefatura nacional y regional, fueron objeto de maltrato por parte de estas mismas autoridades que tuvieron a cargo mismo proceso que incluye a través de pasar el proceso de evaluación. Se señaló anticipadamente que no iban a pasar más del 60% de los funcionarios de estas evaluaciones. De partida siempre existió un trasfondo de sus decisiones, un injusto sancionatorio de la acción de los trabajadores del servicio, omitiendo que los mismos trabajadores ejercían sus funciones en precarias condiciones derivadas de acciones deficitarias del Estado. Siempre se nos ha sindicado y aún hasta el momento como autores numerosos hechos vulneratorios de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en la mayoría de los casos, en las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, no han sido más de 5 o 10 casos que se le llegó a una total formalización, toda vez que los mismos hechos han sido denunciados e investigados por el Ministerio Público y se demostró la inexistencia de esto.
A ver, en cuanto a tareas más complejas que actualmente se observan en el Servicio Mejor Niñez, claramente tenemos la situación de las residencias familiares, la cual en su marea rimbombante en el gobierno anterior señaló que se reemplazaban los dispositivos de administración directa como los CREA. Sin embargo, el modelo que se señaló y se iba a implementar conforme al diseño y sus orientaciones técnicas iban aparejadas con la implementación paralela de residencias de alta especialidad, la RAE, respecto a las cuales había un compromiso del Ministerio de Salud de apoyar la labor del Servicio Mejor Niñez en la labor especializada de los niños y adolescentes que requerían atenciones especializadas en materia de salud mental y por consumo problemático de sustancias. No obstante, esto no se ha cumplido y hasta el momento no se cumple. Por lo tanto, el modelo de residencias familiares, desde su misma implementación, nació a la vida de una manera deficitaria, pues nunca se implementaron en paralelo a las residencias familiares las residencias de alta especialización. Y esto también tiene que ver con observaciones que hizo el Ministerio de Salud, que a nosotros no nos competía eh, el manejar estas residencias, pero hoy en día tampoco se nos otorga por parte de salud el apoyo que se requiere cuando nuestros niños están en situaciones de crisis. A los trabajadores del servicio les consta, y lo hemos denunciado constantemente, que las residencias familiares en este minuto no tienen apoyo para recibir prestaciones de organismos de salud y de los servicios especializados en materia de alcohol y droga. Ahora bien, las consecuencias hoy se están pagando por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes que están ingresados en las residencias familiares y que no tienen atención de los organismos de salud ni de los organismos especializados en atención del consumo de alcohol y droga. En estas condiciones, los mismos niños ingresados a la residencia van a la deriva en cuanto a nuestro personal que no tiene especialización para poder atender sus problemáticas de base, ya que son situaciones relativas a traumas complejos, sino a aquellas relevantes en materia de consumo problemático, en materia de enfermedad psiquiátrica, que tengamos no atendida en los sectores que corresponden. Miren, un ejemplo puntual de lo que justamente fue un motivo de la citación de la comisión fue el incendio de la residencia Castellón en Concepción, en lo cual un adolescente quemó las dependencias, dejando gravemente herido o de peligro de muerte a otro adolescente. Ahora bien, debemos afirmar que fueron los mismos equipos técnicos y directivos de la residencia quienes manifestaron en su momento las difíciles falencias que tenía esta residencia, a lo cual fue informado la dirección regional y no se adoptaron las medidas del caso en este minuto. En otro inmueble con material combustible y otras condiciones materiales para poder entender a estos niños y adolescentes, por ejemplo, que deben tener espacios físicos absolutamente reducidos para realizar las rutinas que se les realizan. También en esta misma materia debemos transparentar que un alto contingente de niños y adolescentes ingresados al RFA son adolescentes infractores de ley, que si bien es cierto, también son sujetos de protección y por ello están en residencias familiares, no es mismo cierto que los planes de intervención conforme a las orientaciones técnicas de la residencia no se hacen cargo de hacer modificaciones en el mismo modelo de atención. En esta materia, en este instituto, se hace imprescindible y prioritaria que se genere un nuevo modelo de atención que dé cuenta de las verdaderas características que tienen nuestros sujetos de atención y que en este minuto son derivados a residencias familiares y administrativas por el Estado. Y ahí creemos que la Dirección Nacional del Servicio sí está al debe en poder generar los modelos y las nuevas políticas de atención, transparentando el real sujeto de atención que tenemos en la residencia.
Finalmente, reiteramos lo más grave que afecta al servicio es la inactividad de los demás organismos. Por ley le corresponde realizar la atención a un sector que no están cumpliendo con la implementación de planes y programas respecto de los niños que tienen en este tipo de requerimientos especiales o sanciones, atenciones especializadas de acuerdo a su tipo de problemática. Muchas gracias. Gracias, doña María Paz Díaz, presidenta de ANFUSEPNA. Ahora le corresponde exponer al representante o al presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de la Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ANTRAP, secretaria nacional, doña Francisca Sierra Vega, y al tesorero que está presente, don Yuri Contreras Araya. ¿Está bien? Muy bien. Adelante. Adelante. Por 20 minutos también. Al final hacemos toda la ronda de preguntas. Exactamente. ¿Les parece? Ambos, sí. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar a los diputados y diputadas presentes y a aquellos que están telemáticamente. En primer lugar, plantear, digamos, que esta discusión nosotros esperamos que se dé en el marco de desprendernos, digamos, de nuestros trajes ideológicos, porque este es un tema que implica la situación de un servicio que trabaja con seres humanos y que necesita, digamos, la opinión, el aporte y la decisión de todos los participantes, digamos, del Estado a través del desarrollo de la política pública. Voy a partir diciendo, digamos, y voy a hacer un resumen porque mi compañera va a profundizar en los temas, voy a tratar de hacerlo más... voy a ir punto por punto, digamos, pero mi compañera va a profundizar, dado el tiempo, digamos, que tenemos para exponer. Primero, decirle, digamos, que en definitiva el problema del servicio es que hubo una instalación fallida, la ley no otorgó, digamos, o la ley otorgó una serie de elementos que deberían haber sido considerados al momento de implementar el servicio y que no estuvieron en el tiempo ni la forma que se necesitaba. Y eso responde, digamos, y por eso le decía yo, más allá de nuestro traje ideológico, a una decisión política del gobierno anterior de iniciar un servicio sin que éste estuviera preparado ni listo para aquello. Y se ha dicho por parte de las autoridades del servicio y por parte de muchos actores, digamos, de tema de infancia, que iniciar un servicio con el 62% aproximado de los funcionarios, evidentemente iba a generar un conflicto y un problema a futuro. Y lamentablemente, la instalación hubieron dos elementos que son súper importantes considerar. Primero, que el equipo de instalación probablemente, más allá, y no voy a hacer juicios de sus voluntades, de sus intereses, digamos, de hacer lo mejor posible, evidentemente desconocía el funcionamiento del servicio público. ¿Ah? Y por lo tanto diseñó un servicio un poco ad hoc, digamos, a cómo ellos entendían que había que hacer la política y no recuperando o reconociendo el proceso histórico que se vivido producto de la crisis del Sename. Lo segundo es que un elemento que nosotros pusimos en ese tiempo, digamos, respecto a cómo había que implementar la política pública, respondía que este servicio iba a ser un servicio técnico. Absolutamente que el eje iba a estar en lo técnico. De hecho, todos los funcionarios que veníamos de Sename pasamos por un proceso de selección que nos permitió colocar a los mejores y mejores hombres y mujeres, digamos, en este traspaso. Sin embargo, queremos decir, digamos, y mi compañero profundirá, que el equipo de instalación se quedó con la mayoría de los cargos más importantes sin tener los conocimientos y sin haber tenido la experiencia de haber trabajado en el servicio. Y por lo tanto se impuso nuevamente el tema político por sobre lo técnico. Voy a pasar más rápido que mi compañera tenga tiempo. Nosotros hemos definido tres elementos que son centrales dentro de la crisis. El primero, que este servicio, en ese diseño, es un servicio desestructurado, que no conversa ni horizontal ni verticalmente, y cuyo eje, digamos, es una superestructura, es decir, un ejecutivo, digamos, un equipo de pensadores muy amplio, pero quienes ejecutan la política, quienes efectivamente hacen carne, digamos, lo que ahí se piensa, está, de alguna manera, aún, ¿cierto?, al debe en cantidad de funcionarios y en ejes de atención. Esta pirámide invertida, digamos, que nosotros lo manifestamos así, ha generado no solamente conflictos en la atención de los niños y adolescentes, sino que en el propio funcionamiento del servicio. Les doy un ejemplo y recurriendo a la función que ustedes cumplen.
Ningún diputado de la República, digamos, podría votar informado si no tiene un equipo, tanto en terreno como una secretaría que les permita tomar conocimiento de aquellos aspectos, digamos, que son fundamentales para la política. Sin embargo, les puedo comentar que en la región metropolitana, durante casi 2 años, tuvimos una secretaria para atender toda la región metropolitana. Esa funcionaria hoy día, evidentemente después de 2 años de trabajo, está con licencia, está con problemas psiquiátricos y hoy día está en una situación de salud bastante. Entonces, ese es el nivel de mal diseño en el cual se generó esto. Un segundo elemento tiene que ver, digamos, con la idea central de la política cuando se implementó. La idea de terminar con la internación de niñas, niños y jóvenes significaba hacer una inversión pública que permitiera, de alguna otra manera, concentrar nuestro ejercicio, nuestra fuerza en aquellos, digamos, que de alguna manera son lo más complejo del sistema. Nosotros somos una parte, por eso nos convertimos de un CENAME, que era un servicio muy amplio, a un servicio especializado. Ese perfil de niño más complejo necesitaba y requería, digamos, efectivamente de elementos que hicieran la distinción de aquellos que sí podríamos desinternalizar. ¿Ah? Y para eso nosotros hemos planteado la necesidad, producto de lo que les describí antes, de fortalecer 3 o 4 ejes que son fundamentales. Uno, la supervisión y la fiscalización del Estado para que efectivamente las platas que nosotros entregamos por subvención, que paradojalmente siempre el Estado es el responsable de la política pública. Sin embargo, el 97% del presupuesto de este servicio es para transferencias, es decir, va al mundo privado. Solo el Estado se queda con el 3%. Entonces, efectivamente, nosotros, ¿qué necesitamos fortalecer? Necesitamos fortalecer, por un lado, el equipo fiscalizador y de supervisión, de manera tal, digamos, que podamos tener control real, ¿cierto?, de los gastos que ejecutan las instituciones colaboradoras, y además fortalecer todo lo que es el proceso de desinternación, es decir, los programas de familias de acogida, adopción, que en las regiones más grandes quedó reducido en esta lógica, digamos, de superestructura, a casi un 77% menos de funcionarios de los que tenían CENAME. ¿Ya? 7%. Necesitamos reforzar todo lo que es relaciones exteriores. El CENAME, con todas las críticas que se le pueden hacer, tenía una unidad especial, un departamento especial de relaciones exteriores. ¿Qué permitía eso? Que todos los niños migrantes que no tuvieran documentos o que tuvieran conflictos, digamos, de vulneración de sus derechos, evidentemente podían ser atendidos por esta unidad. Este servicio no la tiene. Este servicio no tiene un departamento de relaciones exteriores, por lo tanto, lo que ocurrió, se generó una especie de alternativa a través del gabinete, donde 3 o 4 compañeras se hacen cargo de la demanda de niños migrantes, incluyendo aquellos que son apátridas, digamos, aquellos que evidentemente no tienen un documento de nacimiento y por lo tanto no tienen país, que son bastantes casos. Entonces, PAE, adopción, relaciones exteriores, son elementos que son sustentables. Pero además necesitamos, para que eso ocurra, que los equipos que hoy día conducen este servicio sean capaces de clarificar cuál es la orientación técnica que se requiere para el momento que vive este país, para el tipo de niño que estamos tratando a la cual tratamos de resolver sus problemas, y que además permita de alguna otra manera darle fluidez al servicio y terminar, como les decía, con esta desestructuración institucional. El cuarto punto que nosotros tenemos tiene que ver con efectivamente lo que dijo mi compañera por ahí de la otra asociación, que tiene que ver con el sujeto de atención, el niño, niña, joven que nosotros atendemos. Yo le decía que en primer lugar es el más complejo, el que menos herramientas tiene, digamos, en general para reincorporarse a la sociedad. Es aquel que el sector, que los coayudantes o los colaboradores a veces no acepta porque es demasiado complejo y no entra en el perfil de su programa Entonces, ese tipo de niños es el que recibe el Estado. Sin embargo, nosotros lo dijimos en el proceso anterior. Yo soy vicepresidente de la ANEF, además me tengo un rol y por lo tanto me tocó discutir la ley cuando se crea este servicio. Nosotros dijimos que efectivamente siempre iba a haber una línea gris entre los niños de protección y los infractores de ley, por lo tanto no iba a ser inmediatamente ni iba a ser producto de la aplicación de la ley la separación de niños, porque los niños cruzan de un lado a otro. Sin embargo,
lo que está ocurriendo es que producto de medidas cautelares, hoy día tenemos la situación de varios niños que tienen altos niveles de delictivos, digamos, y que están llegando a nuestra residencia. De ahí lo que decía la compañera respecto al incendio que hubo en Concepción, donde un joven que venía saliendo del CIPCRC por una medida cautelar termina en reclusión domiciliaria total en una residencia de protección. Entonces, hoy día la discusión es si este nuevo servicio tiene que hacerse cargo de ese niño o es el nuevo servicio de responsabilidad penal adolescente, que el nuevo de responsabilidad de reinserción juvenil, de reinserción, ¿cómo se llama? Eso, reinserción social juvenil, se tiene que hacer cargo. Porque si nosotros vamos a hacernos cargo como servicio, entonces volvemos a hacer el CELAME. Usar o interviniendo en ambas líneas de acción que se supone que la ley busca separar. Respecto a lo mismo, hay una ley que hoy día es letra muerta y que le pedimos nosotros a los diputados y senadores de la República que hagan las indicaciones que sean necesarias, que es la ley de garantía. Efectivamente, como dice mi compañera, finalmente nosotros somos una parte del eslabón, pero acá el intersector no está funcionando. No está salud, no está educación, no está senda, no están los de los dispositivos que ayudarían a profundizar, digamos, y mejorar, digamos, el proceso que viene. Por último, para dejar la palabra a Francisca, hay un tema, digamos, que es el más doloroso y el que a todos nos cuesta, que tiene que ver con los presupuestos. Nosotros hemos recibido presupuestos que de alguna manera han sido distintos al resto de los servicios públicos y el resto de los ministerios, con efectivamente una mejora, digamos, en presupuestos de este año. Sin embargo, porque ustedes lo saben, este año el Ministerio de Hacienda sacó la circular número 1, que pide una restricción presupuestaria a todos los servicios. Y en el caso nuestro, yo le pediría a la Cámara de Diputados, como lo hicimos en el 2019, 2020, cuando se inició la pandemia, de solicitar al Ministerio de Hacienda la posibilidad de dejar fuera de este recorte, digamos, a este servicio, fundamentalmente porque es un servicio esencial y fundamentalmente porque, si ustedes se dan cuenta, todas las situaciones que ustedes han conocido y que van a conocer seguramente más adelante, implican, digamos, que rebajar presupuesto significa mantener o profundizar los problemas que ya tenemos. Yo quisiera, digamos, terminar diciendo, digamos, que los trabajadores que formamos parte del nuevo servicio vivimos una complejidad muy profunda, digamos, porque vemos algunos que venimos de Senami, que pasamos los procesos de selección, que tenemos 20, 25, 30 años de calidad de funcionarios públicos. Sin embargo, en este proceso de instalación tan desordenado y tan desestructurado, muchos de esos compañeros hoy día reciben menos remuneración haciendo el mismo trabajo de aquellos funcionarios que vienen llegando al servicio. Y por lo tanto, ese es un tema, digamos, que hemos tratado de resolver con el servicio a largo plazo, pero también lo quiero mencionar porque es evidente que es súper difícil que alguien que sabe, que tiene 25 o 30 años de experiencia, porque trabajar con niños no se aprende en ninguna universidad, y eso lo pueden hacer ustedes, se aprende solo con la experiencia, significa, digamos, una complejidad adicional en el servicio, puesto que es súper difícil enseñarle a alguien que gana 3 veces o 2 veces lo que yo gano después de 25 o 30 años de ser funcionario público. Ese es un problema también que tenemos que resolver dentro del servicio. Y finalmente quiero pedirles el apoyo. Probablemente junto con el servicio vamos a levantar el proyecto de ley corta que establece que los funcionarios disminuyan la cantidad de días que trabajan. Ustedes saben que este trabajo es 24 horas. Nosotros estamos trabajando una ley corta que permita que los funcionarios trabajen menos días en el mes, una jornada acotada, con un sistema de turnos distintos, y vamos a pasar de un salario variable, ¿cierto?, producto del sistema de turnos y de hora extra, a un salario estable, fijo, digamos, que le permita saber al funcionario que va a trabajar menos días, pero va a mantener su remuneración. Eso es una ley corta, queremos ingresarla junto con el servicio pronto, y esperamos, digamos, también contar con el apoyo de ustedes, porque eso va a significar disminuir la cantidad de licencias, que es por un trabajo desgastante. Nosotros hoy día seguimos trabajando 12 turnos de 12 horas, 24 hasta 36 horas, y lo que buscamos es que efectivamente a lo menos
los funcionarios tengan entre turno y turno 12 horas de descanso. ¿Ah? Aprobamos la ley de las 40 horas, pero en estos servicios que son esenciales y que tienen jornadas laborales larguísimas, evidentemente no se puede aplicar. 62 horas más o menos trabaja un funcionario a la semana en Mejor Niñez. Eso es más o menos la distinción. Me quedo hasta acá, voy a dar la palabra a mi compañera Francisca, que va a entregar algunas cifras, digamos, y algunas muestras más Muy bien, doña Francisca, ¿cierto? Por 6 minutos. Buenas Adelante. tardes, por su intermedio, presidente. Muchas gracias por la invitación. No sé si se logra ver la presentación. Sí, se ve sin problema. Ya. Primero, de manera acotada, referir que el equipo de implementación que debió dar respuesta a las observancias de la UNICEF se dedicó durante todo el periodo, presidente, a autocapacitarse con recursos del Estado para poder permanecer en los cargos de jefatura y los cargos de altos puestos dentro del servicio especializado a la niñez y adolescencia. Tenemos verificadores que podemos hacerle llegar posteriormente en un informe escrito, si es que usted lo estima conveniente. Referir que las observancias eran básicamente generar convenios con el servicio de salud, porque había una estadística de un 59,4 niños, niñas y adolescentes con problemas de patología psiquiátrica dentro de las residencias de administración directa, mientras que en las colaboradoras de un 37,3. Así también observó la UNICEF que había que centrarse en generar procesos para mejorar la infraestructura crítica de este servicio, que alcanzaba un 93,8. ¿Ya? Tenemos otros correos del equipo de implementación preocupándose de sí mismo por sobre el mandato que nos hace ser funcionarios públicos de preocuparnos del bien común. Nosotros, en términos generales, respecto a la estructura organizacional, sabemos que requerimos de una reorganización estructural, que hay que dotar a los territorios de sujetos de atención, que hay que agrupar departamentos a nivel nacional porque existen jefaturas con una persona a cargo, que hay que crear la unidad clave de las relaciones internacionales que se eliminó y hay que aumentar las dotaciones de la unidad de adopción, así como clarificar roles y funciones al interior del servicio. ¿Ya? ¿Quién lo puede hacer, presidente? Lo puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social a través de un DFL, así como lo indica el artículo 5 de nuestra ley que crea el servicio. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque el sujeto de atención, presidente, no tiene tanto tiempo como nosotros, ¿ya? El sujeto de atención requiere una solución a corto plazo, requiere que nosotros restauremos su derecho a vivir en familia y mientras más tiempo nos demoremos nosotros, le quitamos el tiempo a estos niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Acá hay una tabla respecto al proceso de supervisión, decir que también otro problema de este servicio fue que partieron las regiones con un 41,8 de dotación y se logra sacar adelante el proceso de supervisión. Sin embargo, afecta otras áreas que también trabajan las áreas de supervisión, como son los procesos de licitación. Dijimos que había que mantenerse con resolución de urgencia porque el personal no daba abasto para ello y la verdad es que este servicio ha tenido oídos sordos para escuchar a los trabajadores, quienes traemos la experiencia y esta necesidad de verdad de no retrotraer el servicio a un CENAME 2.0, como lo hemos dicho en la Comisión de Familia, ¿ya? Nuestra ley indica como sujeto de atención niños, niñas, adolescentes y sus familias, cualquiera sea el tipo de esta, y puede mantener a los adolescentes dentro de las residencias hasta los 24 años, siempre y cuando estudien, ¿ya? Dentro de las relaciones internacionales tenemos que el servicio atendió 7.924 niños, niñas y adolescentes con 3 personas, ¿ya? Que son quienes conforman un eje dentro de la Dirección Nacional para la Atención de Migrantes. Dentro de los procesos de susceptibilidad, la disminución de las dotaciones regionales
en un 77%, generó la curva que ustedes ven ahí. Se disminuyeron dramáticamente las susceptibilidades a nivel regional. Eso implica que los niños, niñas y adolescentes disminuyeron sus posibilidades de egresar con una familia definitiva. Respecto al cuidado alternativo, se distribuyen de esta manera: el 69% lo cubre FAE, el 31% las residencias en general. Nosotros teníamos un convenio, presidente, con el Serviu para generar que los mayores de 18 años pudieran egresar de las residencias no a la calle, sino con una medida definitiva. Este servicio también modificó ese convenio y excluye de este convenio con Serviu a las familias FAE, a los mayores de 18 años que no tengan un trabajo estable o una matrícula universitaria. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos también de ustedes? Modificar la ley de adopción, armonizarla con la ley de tribunales de familia, mejorar los plazos de notificación, oposición, apelación, notificación, diario oficial y, como ya decía, aumentar las dotaciones de las unidades de adopción. Doña Francisca, perdón, doña Francisca, estamos en el tiempo. Si puede redondear y terminar, ¿le parece? Sí. Voy a finalizar con el sujeto de atención, presidente. El 18 ter de nuestra ley dice que nosotros atendemos niños, niñas, adolescentes, menores de 14 años, inimputables. En ninguna parte de nuestra ley dice que nosotros tenemos que atender a los infractores de ley. Y hoy día, pese a que existe un servicio que debe administrar medidas y sanciones, nosotros estamos administrando medidas porque tenemos en nuestra residencia sujetos bajo medidas cautelares como reclusión nocturna, reclusión domiciliaria, etcétera, etcétera. Eso. Ahí tenemos la lista de espera y está dividida por programa. El más alto son los DAM, presidente. Ahí es donde encontramos el nudo crítico y creemos que el nuevo enfoque que quiere darle el servicio a estos programas no resuelve el problema de fondo. Muy por el contrario, diagnóstico clínico va a generar un embudo, lo que va a aumentar la espera de los niños, niñas y adolescentes para ingresar a los programas de reparación en maltrato grave o de intervención familiar. No sé si me va a dar un minuto más o quedamos hasta ahí. Estamos absolutamente fuera del tiempo, sí. Ya, presidente. Usted no podría hacer llegar la exposición a la comisión. Eso sería para contar con la exposición de usted. ¿Está? ¿Está ya? De todas maneras, presidente. Gracias. Muchas gracias. Y también está presente en esta sala el dirigente nacional del Sindicato Interempresa de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Servicio Nacional de Menores, Sintrasub, don Francisco Gorciglia Cabrera. Lo acompaña la dirigente señora Joana Zúñiga y doña Miriam Riquelme, en el mismo tiempo aproximado. Bueno, muchas gracias a la comisión, señor presidente, por convocarnos a esta instancia. Es de suma relevancia para los trabajadores y trabajadoras del sector privado dar a conocer cuáles son sus observaciones respecto a... Nosotros no denominamos una instalación fallida, nosotros derechamente hablamos de una ley que no da el ancho a las necesidades y a las particularidades de la población más vulnerada de nuestro país, que es la niñez, la juventud, ¿sí? Sintrasub es una organización que representa a cerca de 600 trabajadores a nivel nacional, en cerca de 50 organismos colaboradores acreditados en todas sus líneas de acción. Por supuesto, somos trabajadores y trabajadoras que ejecutamos la política pública, somos el último vagón y me gustaría dar cuenta de la exposición en los términos que pueden ser duros, pero es la realidad que nos toca vivir a diario, ¿no? No sé si... ¿Cómo puedo agrandar acá? Ahí estoy, ¿sí? Bueno, estamos hablando de una nueva institucionalidad. Nuestra organización sindical cree que no, ¿sí? Hay una exacerbada tercerización de los derechos sociales de niños, niñas y adolescentes. Hay una subcontratación encubierta que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Hay un sistema de subvenciones vía voucher que también ha sido inalterado.
hay una judicialización excesiva de los niños, niñas y adolescentes, hay un intersector débil, que ya lo comentaron nuestros compañeros también presentes, y una prevención inexistente. Esto da cuenta, a nuestro entender como organización sindical, que el Sename sigue vivo, más vivo que nunca. Y eso es lamentable porque se da en un contexto donde predomina el botín político, predomina el botín partidario, predomina el botín empresarial y religioso. Porque, dicho esto, las condiciones en las que nos encontramos los trabajadores no se han alterado, no se han modificado, se mantienen de forma permanente. Y me parece importante dar cuenta de una cuestión que en las sesiones anteriores la directora del Servicio Mejor Niñez no expuso y que nos parece ha sido una constante y permanente por parte de los distintos directores y directoras del Servicio Nacional de Menores por décadas, ¿sí? Que es que existen los trabajadores y trabajadoras subcontratados. El 97%, como señalaron, corresponde a la ejecución sector privado, distribuido en más de 1.500 proyectos a nivel nacional, a lo largo y ancho del país, ¿cierto? Y existen alrededor, a la fecha, de 120 empresas acreditadas por el Mejor Niñez, por el nuevo servicio. De estas, el 90% proviene del Sename, ¿sí? Con historias de vulneración de derechos graves. De estas, el total presenta reparos en el modelo de prevención del delito señalado en cada una de las actas emitidas por el Consejo de Expertos. En su mayoría, las acreditaciones también aprobadas por el Consejo de Expertos han sido aprobadas con un estándar básico. ¿Sí? ¿Estándar básico en qué aspectos? En el aspecto del bienestar ocupacional de los trabajadores y las trabajadoras, en la supervisión del funcionamiento de los proyectos, en la probidad y en la transparencia. Cerca de 33 empresas ya acreditadas por el servicio que vienen con historial en el Sename ya cuentan con sanciones. Entonces nos preguntamos ahí de inmediato cómo se está acreditando, a quiénes se está acreditando y por qué se está acreditando a instituciones que han vulnerado derechos de forma sistemática. La realidad nuestra, bueno, corresponde a 19.000 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, que dista bastante de lo que es el sector público, ¿verdad? De esos 19.000, cerca de 3.000 trabajadores y trabajadoras ejercen de forma a honorarios, prestación de servicio. Nos referimos a las oficinas de protección de derechos, que lo mismo está ocurriendo en las oficinas locales de la niñez, símil, en condiciones precarias. Estas 3.000 ejercen en las oficinas de derecho, que fundamentalmente están ejecutadas por municipalidades, y también en algunas residencias. Me gustaría que se haga el seguimiento de cómo es posible que trabajadoras que están a trato directo en residencias en precarias condiciones estén en condición de honorario, cuando derechamente hay subordinación, derechamente hay dependencia. De los 19.000, cerca de 16.000 trabajadores y trabajadoras están con contrato de trabajo falso indefinido, no lo denominamos nosotros, porque nosotros ejercemos en proyectos que tienen fecha de caducidad, fecha de vencimiento. No importa el proceso de intervención, no importa el proceso terapéutico del niño. Aquí predomina la fecha de vencimiento y la fecha de caducidad del proyecto, ¿sí? Donde se vulneran, por supuesto, cuando caduce en la fecha, se vulneran los derechos sistemáticos de los niños, porque evidentemente un PRM que dure 12 meses, con una vulneración de trauma grave, como es un abuso sexual, una violación, evidentemente en un año no se hace nada, es irrisorio. El 80% de la fuerza de trabajo nuestra son trabajadoras, muchas veces con doble, triple ejercicio laboral, en su casa, con hijos, ¿sí? Y aquí vienen algunos datos que nos parecen importantes establecer. Son datos que, por cierto, el Servicio Mejor Niñez no tiene conocimiento, ¿vale? Eso lo hemos consultado por ley de transparencia, y eso da cuenta de la despreocupación, ¿cierto?, de las condiciones contractuales de los trabajadores subcontratados. Dentro del 2021 y el 2022 hubo finiquitos cercanos a los 11.000 y 10.000 trabajadores por año. Si ustedes retroceden, somos 19.000 trabajadores. O sea, el nivel de rotación es altísimo, ¿sí? ¿Eso qué da cuenta? Da cuenta que los procesos de intervención son interrumpidos abruptamente, procesos terapéuticos, ¿sí? Esta despreocupación está dada por el artículo, bueno, más allá de las leyes nefastas que existen, pero fundamentalmente el servicio, Sename y Mejor Niñez en su sucesor, lo señalan a partir del artículo 65 del reglamento de la ley 20.032, que establece claramente que el servicio no se va a intrometer en materia de orden laboral y contractual. Por lo tanto, da lo mismo cómo ejerzan los trabajadores el acompañamiento a la niñez. Hay una sobrecarga laboral extrema, un maltrato laboral por parte de los directores, sobre todo a trabajadores mujeres,
hay una violencia del tipo 1, violencia de niños, niñas, adolescentes y familias hacia los trabajadores y trabajadoras, y hay una vulneración grave a los derechos laborales por parte de los empleadores, ¿sí? Esto da cuenta de una alta rotación, pero que va de la mano, ¿cierto? Ahí, como se señala, una alta vulneración, ¿no? Respecto a materias médicas de los trabajadores y trabajadoras, también son antecedentes que son dados por el suceso, que no tiene conocimiento el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, y da cuenta del top 10 de licencias médicas. Si ustedes se pueden dar cuenta, el destacado en rojo, todos hablan de salud mental, ¿sí? Trastorno de adaptación, trastorno mixto ansioso-depresivo, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, episodio depresivo moderado, reacción al estrés grave y trastorno de adaptación, episodio depresivo, trastorno de ansiedad generalizada y reacción al estrés agudo. Esto da cuenta, en una investigación que realizaron un Grupo Clínica del Trabajo, Barrera y Matamala, que el 76% de los trabajadores y trabajadoras de la niñez, sector privado, presenta una alta incidencia de cansancio emocional. Hay otra investigación de la Universidad Católica que establece que nosotros ejercemos bajo un alto nivel de estrés y el 80% de las trabajadoras indica haber trabajado o vive violencia en el trabajo. Estos son, en estas condiciones nosotros tratamos de restituir derechos fundamentales vulnerados, ¿sí? Bueno, aquí lamentablemente tenemos que recurrir a la imagen, ¿cierto?, a dar cuenta de cuáles son las condiciones en el maltrato físico que reciben los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y esto no solamente ocurre en el sector privado, en el sector público, nosotros somos testigos que ocurre en el sector privado en mucho peores condiciones, ¿sí? En términos del acompañamiento a la niñez, nos parece importante hacer la diferencia y lo hacemos en todos aspectos. Se habla también históricamente que el servicio predomina comunicacionalmente el ámbito residencial y se olvida de que la inmensa mayoría de los niños, niñas y adolescentes están también siendo acompañados en programas o proyectos ambulatorios a lo largo del país, distintas líneas de acción, ¿no? Para nosotros como organización sindical, los cuidados o la responsabilidad que tiene el Estado es de todos los niños y las niñas. Y nos parece impresentable que históricamente el servicio, tanto Sename como Mejor Niñez, haga esa distinción y siempre exponga la crisis residencial cuando la crisis es total, ¿sí? No estamos hablando solamente de residencial, sino que también estamos hablando del ámbito ambulatorio, que quizás es el aspecto más invisibilizado permanentemente por el Estado. En términos de las condiciones del sector residencial, tenemos turnos extenuantes sobre las 12 horas de trabajo, una educadora por noche, a veces 5, 6, 7 niños con consumos problemáticos. La noche es una de las situaciones más complejas que tenemos hoy en día, sobre todo los fines de semana. Este dirigente sindical y mi compañera Miriam, que me acompaña, hemos tomado conocimiento 1, 2, 3 de la mañana del temor de trabajadoras que no saben cómo actuar frente a un inminente ingreso de un niño o un adolescente con consumo problemático. La respuesta de los equipos técnicos, la respuesta de los directores es nula. No contestan el teléfono, hay una ausencia de los equipos técnicos y no responsabilizamos, por cierto, a los equipos técnicos. Lo que pasa es que los equipos técnicos lamentablemente están en una burbuja de la burocracia en donde tienen que llenar papeleo, tienen que subir en el sistema SIS información, tienen que contestarle al Tribunal de Familia cada 3 meses, tienen que hacer una seguidilla de cuestiones administrativas que le impide estar donde se tiene que estar, que es la intervención permanente, semanal con los niños, niñas y adolescentes. Una persona, un adulto que interviene, que tiene a su hijo con problemas de salud mental, probablemente, con recursos económicos, probablemente al día 2 va a tener un psicólogo en atención privada y no va a tener ningún problema. Pero acá tenemos niños, niñas y adolescentes que tienen tratamientos médicos del CESFAM casi una vez cada 3 meses. Es impresentable y no se sostiene ni médicamente ni socialmente de ninguna forma ese tipo de acompañamiento. Tenemos niñeces con una alta complejidad en el ámbito de la salud mental, agitación psicomotora permanente, que los equipos educadores y educadoras de trato directo no tienen capacidad, no tienen herramientas porque no son capacitados y quedamos al debe en un acompañamiento digno. Hay ingreso, tenemos ingreso de personas adultas, tenemos extorsión a trabajadoras educadoras de trato directo por redes de explotación sexual comercial. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que la red de explotación tiene conocimiento de quiénes son las trabajadoras y trabajadores que acompañan a los niños. Cualquier información, denuncia, información que entregue esa educadora puede atentar con la vida de esa persona.
La Cámara de Diputados o el Congreso en general ha tenido una seguidilla de sesiones, una seguidilla de comisiones de investigación, ¿sí? Y una de las comisiones ha sido precisamente la explotación sexual comercial. Han existido otras, por cierto, Sename 1, Sename 2, etcétera. Existen leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, el Congreso en general, pero parece que no se sostienen. O sea, una comisión investigadora, a nuestro entender, no tiene ninguna razón de ser si no va a poner acentos y exigencias concretas respecto a la transformación de un servicio como el que tenemos hoy en día. Hay malas condiciones estructurales, falta de oferta pública destinada al consumo de sustancias, son cuestiones que igual se repiten en respecto a los compañeros de administración directa. Ingreso de arma blanca, estoques, manoplas, armas de fuego, droga a las residencias es una cuestión que está presente también en el espacio. Ausencia, a veces nos tocan ausencia de los niños, quedan los niños solos en las residencias a propósito de las que educadoras son polifuncionales. ¿A qué nos referimos? Deben lavar, deben hacer el almuerzo, deben planchar, deben hacer el aseo, deben a dar medicamentos, deben ir a dejarlo de la escuela, deben ir a acompañarlo al CEFAM. Es impresentable la cantidad de funciones que debe cumplir una educadora de trato directo cuando su promedio de sueldo es 470.000 pesos. La alimentación es deficiente, es de mala calidad, muchas veces se entrega alimentación vencida. Hay minutas que se le entregan a los supervisores de mejor niñez que no dicen relación con lo que se entrega. Hay trabajadoras que nos dicen, en la minuta dice pavo. Francisco, nunca los niños han visto pavo. Eso es una constante también dentro de las residencias privadas. Hay niños que lamentablemente también están sin acompañamiento educativo, hay un exceso de burocracia, ya lo señalé con los trabajadores del área técnica, inexistencia de talleres y cursos y escuelas, inexistencia de recursos para que los niños puedan ir a talleres de fútbol, puedan ir a cursos de dibujo, puedan desenvolverse y relacionarse con otros niños en otros espacios. No hay recursos para aquello. Y las capacitaciones de los educadores, por ejemplo, en residencias se tienen que hacer o en jornada de descanso, que es muy limitada, o se generan en el horario laboral. Y en el horario laboral, la trabajadora, el trabajador, el educador de trato directo tiene que estar con el celular, revolviendo la olla y viendo a los niños. ¿Qué incidencia tiene esa capacitación? A nuestro parecer, ninguna. Aquí tenemos algunas fotografías, tratamos de traerlas más suavecitas, pero ahí pueden ver, no sé si se nota, en Aldea Infantil SOS, la que más ha recibido recursos del año 2022-2023 en las mejoras de la infraestructura. Las educadoras de trato directo, a la falta de gas, con aviso anticipado, tienen que cocinar en una estufa, ¿sí? Y esto no ha sido única vez, esto ha sido persistente. Ahora el cambio frente a la ausencia o la falta de gas es llevar colación. Una improvisación impresentable. Ventanales rotos, esas son las puertas de entrada, inmobiliario dañado, ¿no? Respecto al sector ambulatorio, los trabajadores y trabajadoras del sector ambulatorio acompañan a 25 niños por dupla. Niños y niñas con politrauma, con trauma complejo, con revictimizaciones, que sin duda ponen una alarma que esto es también historia del mismo Sename y de Mejor Niñez, la continuidad de los niños y niñas por atención por equipo. No se da abasto, no genera mayores transformaciones en las condiciones de vida y por lo tanto estamos haciendo meramente control social, meramente un control que lo podemos subir al CIS para que el empleador, ¿cierto?, esté contento y reciba la subvención, que es lo que importa, ¿no? O le importa. Hay una alta rotación, eso ya lo comentamos. Tenemos ejemplos en Serpac Chile donde hay 4 directores que han estado uno por mes, o sea, no sé. Por ahí el compañero de administración directa hablaba de que hay trabajadores con 30 años de servicio. En el sector privado eso es pero impensable, impensable. El máximo, la rotación promedia de los 2 años. Hay un hacinamiento en los centros de ambulatorios, hay hacinamiento en la falta de salas, que no son privadas, la infraestructura no es inclusiva, no pueden ingresar niños y niñas con problemas de discapacidad. Los PRM y otros programas solamente tienen 12 meses de atención.
hay ausencia de capacitaciones, altísima dispersión geográfica, que también es un elemento importante porque estamos acostumbrados a problematizar lo que sucede en Santiago, en la región metropolitana, pero no problematizamos lo que sucede en Atacama, no problematizamos lo que sucede, por ejemplo, en Aysén, en Puerto Montt, donde las distancias son largas, ¿sí? Son extenuantes, hay compañeros que tienen que trasladarse en bote, en barcaza, tienen que hospedar pagándoselo el propio trabajador, porque el pago viene desfasado 3-4 meses, si es que lo pagan. Hay amenazas también, sobre todo en los programas de explotación sexual, en los PE, hay amenazas también de extorsión y de los propios explotadores sexuales. Y hay un elemento de la ley 20.030, de la ley de mejor niñez, donde se exige a la empresa que en su página web detalle cuáles son los trabajadores por equipo, y expone a los trabajadores y trabajadoras con nombre y apellido, facilitando, por supuesto, a estos explotadores la información, ¿no? Hay amenazas con armas de fuego en los territorios. Hay un incremento durante este último periodo 2023, un incremento en los territorios que se han amenazado a los trabajadores y trabajadoras de los programas ambulatorios. Los trabajadores de los programas ambulatorios deben acudir a las visitas domiciliarias, deben estar en el terreno, o eso es lo que esperamos, al menos nosotros, un trabajo permanente y presente en las comunidades. Pero se hace difícil cuando nosotros cargamos con la historia y somos la cara visible del Estado negligente que permanentemente, ¿sí?, ha vulnerado los derechos de la niñez. No podemos ir con la casaquilla del servicio, impensado, somos el cuco, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que generar destreza y malabarismos para poder atender a la niñez, pero aún así nos hemos visto amenazados permanentemente en este último periodo, dada la crisis también de violencia con la población. ¿Cómo voy bien con los tiempos? Ya. Aquí algunas condiciones de los centros también. Esos son feca de paloma y feca de ratones también. Los trabajadores deben, para ahorrar, la empresa, para ahorrarse subvención, somos los mismos trabajadores los que tenemos que estar haciendo el aseo también. Acá adjunto una solicitud. Nosotros hemos puesto innumerables reclamos al servicio por el incumplimiento de alguna institución. En este caso, ONG La Casona de los Jóvenes, que tiene cobertura nacional, incumple, de acuerdo a lo que establece la supervisora, incumple el equipo completo comprometido por convenio, ¿sí?, sistemáticamente, permanentemente en el tiempo, y además infraestructura deficitaria. Eso es pan de cada día y yo creo que es importante hacer la fiscalización al sector privado en el ámbito ambulatorio. En términos de las licitaciones, el gran juego de la OCA lo hemos puesto nosotros, parafraseando estos concursos que aquí pareciera que el tema prima en lo monetario. Nosotros tenemos una diferencia con la intervención, creo que fue una consulta que hizo una de las diputadas la semana pasada a la directora del Servicio Mejor Niñez respecto a las licitaciones públicas. Las licitaciones públicas, a nuestro entender, sí vulneran sistemáticamente los derechos humanos de la niña. ¿Esto por qué? Y aquí tenemos dos frases que uno recoge, un relato de una madre y un relato de una trabajadora. El de la madre, de un programa ambulatorio, dice: no sabéis cuánto costó enganchar con el programa, vincularme con el programa, contar nuestras cosas, nuestras intimidades, contar con nuestros dolores de familia, sentir un apoyo de luz, para que de un día a otro el concurso público, que si bien no interrumpió la existencia del proyecto, se interrumpe el acompañamiento, porque los trabajadores buscan pega en otros lados, hay renuncias voluntarias y por lo tanto el proceso terapéutico se ve interrumpido. Y acá tenemos una compañera de trabajo en un programa, una niña develó un día antes del cierre del programa un abuso sexual infantil. Al segundo día la trabajadora fue desvinculada porque se terminó el proyecto. ¿En qué quedó esa niña? Es parte de la cultura del sistema de licitaciones, que es lo que nosotros creemos que hay que eliminar. La ley 20.032 es un atentado a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Acá tengo dos ejemplos y aquí hago la distinción con respecto a la directora del Servicio Mejor Niñez. Si bien ella expresa que no hay una vulneración a los derechos de la niñez, nosotros tenemos que sí. Ahora, lo que hay que ser concreto es que esto de las licitaciones públicas y la invalidación, parcial o no, de los proyectos es una constante y una permanente dentro de lo que es Senami Mejor Niñez. Esto ha existido toda la vida y por lo tanto es impresentable que le demos tanto énfasis al tema si no transformamos la ley de subvenciones, la ley de licitaciones. Acá tengo dos ejemplos solamente. Susana Tonda,
invalidación parcial de varios códigos, no los voy a señalar acá, pero son varios, y también tenemos a Rosario Martínez Marín, otra invalidación en el año 2021, varios programas y varios proyectos. Susana Rosario Martínez, no está de más decir, actual hoy día postulante al cargo de la Defensoría de la Niñez, y a nosotros como organización sindical nos parece impresentable que quienes ostentaron cargo en el Sename, un servicio tan complejo y sensible, quizás uno de los servicios más cuestionados a nivel nacional, esté postulando al cargo. Respecto a las listas de espera, estamos hablando de niños, ¿sí? No estamos hablando de objetos. A mí me parece que el tenor de las listas de espera debe ser más acucioso, debe hacerse un análisis más detallado por parte de esta comisión. Nosotros estos antecedentes corresponden a principios del 2022, no están tan actualizados como lo presentó la directora del servicio, pero sí nos parece interesante que pudiese el servicio dar respuesta a los tiempos, porque acá, el 2022, ustedes podrán ver que habían niños, cerca de 400 niños con más de 3 años de espera. Habían niños con cerca de 8.000 niños entre 30 y 6 meses de espera. Esa espera muchas veces significa vida. Y nosotros, trabajadores de trato directo, hemos tenido que ingresar niños que hayan fallecido, y llegamos tarde. La cara visible del Estado llega tarde, ¿por qué? Porque hay lista de espera y no hay suficientes recursos para poder darle prioridad y atención oportuna. Voy cerrando, señor presidente. Respecto a las listas de espera, estamos trabajando nosotros, el servicio trabaja con la niñez más pobre de este país, y la lista de espera no es solamente del servicio, ¿sí? Hay lista de espera en salud, hay lista de espera en educación, hay listas de espera en Senadi, hay listas de espera en el ámbito laboral, por ejemplo, en la oficina de intermediación laboral en los municipios, que por cierto podrían, por ejemplo, como propuesta, que la OMIL tenga una prioridad de atender a los padres y madres del servicio Mejor Niñez. Hay una lista de, si ustedes se fijan, la matrícula vigente de los niños en educación, sin matrícula, perdón, son de cercano a los 2.000, 2.500. Y el proyecto ambulatorio PDE, que aborda la revinculación con el sistema educativo, solamente atiende a cerca de 900. O sea, no tiene un impacto real los proyectos ambulatorios en lo que dice con educación para la demanda que se requiere de revinculación educativa. El Servicio Nacional de Menores se le consultó por parte de este sindicato cuántos son los trabajadores y trabajadoras dependientes que tienen un niño o una niña o un adolescente en alguna residencia del Servicio Mejor Niñez. Son cerca de 30.000 hombres y 26.000 madres. ¿Qué es lo que ha hecho este sindicato, presidente? Ha presentado un proyecto de ley con el patrocinio del diputado Giordano, con la colaboración también de la diputada Maite Orsini. Ha presentado una propuesta que busca la modificación del artículo del Código del Trabajo, un artículo 199 bis, que busca darle facilidades a los padres y madres para que puedan ir y ser parte de los procesos terapéuticos de las residencias, porque hoy los padres no pueden ir, porque el empleador les impide, porque el empleador no deja. Entonces, así difícilmente vamos a poder disminuir, ¿cierto?, la harta asistencia que existe en las residencias del servicio. Las otras irregularidades que podemos... Ya. ¿Puedo dejar solamente algunas propuestas? 10 segundos. Ya. Bueno, impulsar la derogación de la ley 20.032, el equilibrar la tercerización, impulsando un mayor protagonismo de los municipales a propósito de la ley de la OLN, tramitar el Estatuto Laboral de Trabajadores y Trabajadoras de la Niñez, que es una propuesta estatutaria que ha sido informada a cada uno de los poderes del Estado, aumentar la contratación de trabajadores, elaborar un plan nacional de cuidado ocupacional, elaborar un plan nacional de capacitación y crear mecanismos de denuncia para que los trabajadores y trabajadoras se atrevan a denunciar, porque hoy cuesta mucho que los trabajadores se atrevan a denunciar. Finalmente, solicito respetuosamente, señor presidente, la citación al Consejo Experto para que dé cuenta de los vicios que se han dado dentro de las acreditaciones, citar a organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que el Estado y las distintas institucionalidades no podemos evitar o omitir la voz de los niños y niñas. Y citar a los ministerios de Educación, Salud, Vivienda y Trabajo para que den cuenta de las acciones pertinentes respecto a la materia con niños, niñas y adolescentes. Eso es cuanto voy a informar. Muchas gracias. No, gracias a usted. Tenemos la presentación, va a estar en el WhatsApp de la comisión, por si acaso.
Sí, tomamos nota. A nombre de la comisión le agradezco a las 3 organizaciones sindicales. Si le doy la palabra al tiro, es muy importante recoger el testimonio de ustedes que trabajan directamente en el servicio, así que le agradecemos a las 3 organizaciones. Abro una ronda de preguntas. Son 12 para las 3. Todavía tenemos 12 minutos, si no la extendemos un ratito más si es que existe el acuerdo para eso. Ofrezco la palabra. La diputada Pérez, diputada Gamuri, ¿alguien más me pidió? Diputada Bello. No, solo si nos pueden enviar las presentaciones. Sí, las presentaciones van a estar en el WhatsApp de la comisión. Diputada Pérez, diputada Gamuri y diputado Berger, en ese orden. Voy a intentar ser lo más breve, entendiendo que la colega Gamuri y varios otros colegas quieren intervenir. La verdad que mientras escuchaba a las distintas agrupaciones que han presentado, me sentía muy feliz porque creo que esta fue la intención de cuando impulsé esta comisión investigadora. Lo he hablado muchas veces con la directora, con el ministro, con los colegas. A mí me duele el alma y espero que acá queden todos los temas ideológicos y todos los temas políticos a un lado, porque creo que acá todos tenemos el único fin de ver el bien superior de nuestros niños y también de los trabajadores. Y yo siempre he mencionado que ellos tienen mucho que decir porque en definitiva son ellos los que tienen que lidiar, y escuchaba con mucha atención la presentación que usted hacía y la verdad que yo siento que tenemos una deuda gigantesca en varios temas de nuestro país, en seguridad, con nuestros adultos mayores, pero por Dios que tenemos una deuda grande con nuestros niños y niñas y adolescentes vulnerados de nuestro país. Y quiero insistir, para no alargarme, que tengo toda la fe del mundo que esta comisión no va a ser como todas las otras comisiones que mencionaban, que se han hecho acá en este Congreso y que finalmente quedan en comisión investigadora y que no terminan en nada. Yo creo y de verdad tengo toda la fe de que vamos a poder sacar en limpio algo y vamos a poder cambiar en algo todas las vulneraciones de derechos con nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Agradezco a quienes han expuesto en el día de hoy. Espero que sigamos escuchando a otras organizaciones y también me encantaría que pudiéramos dar la oportunidad a algunos adolescentes que también pudieran exponer en esta comisión, porque lo que hoy día se vive realmente en la residencia, y no solo en la residencia, como bien lo mencionaba quien recién me antecedía en la palabra, es algo de verdad impresentable y no lo podemos seguir permitiendo. El Estado se tiene que hacer cargo y acá tenemos que colocarnos de acuerdo para sacar adelante algo que de verdad proteja a nuestros niños y niñas. Y insisto, y esto creo que es para mí lo más importante, y acá no puede ser que Mejor Niñez se haga cargo de los niños infractores de ley. Yo creo que acá justicia tiene que ser quien se haga cargo de los infractores de ley sin discriminar, y el Servicio Mejor Niñez se tiene que hacer cargo de los niños y niñas de protección y adolescentes de protección. Solo eso y termino de hablar para que así puedan mis demás colegas exponer, pero me siento muy contenta porque este fue el objetivo por el cual impulsé esta comisión y me alegro que todos los colegas diputados estén en la misma línea. Muchas gracias. Gracias, diputada Pérez, diputada Gamuri, diputado Berger, diputada Bello, diputada Laura, finalmente, y diputado Kaiser. Quiero partir señalando que me parece que lo que hemos escuchado aquí, que ya muchos conocíamos, que hemos estado sosteniendo reuniones y conversaciones, es de la más alta importancia, trascendencia para poder finalmente, tal como decía mi colega que me antecedió, cierto, que impulsó esta comisión, para poder efectivamente que no ocurra una vez más lo mismo de siempre, porque han sido muchas comisiones investigadoras, muchos intentos que finalmente terminan como saludo a la bandera. En ese sentido, yo quisiera solicitar, ya que hemos extendido el tiempo de esta comisión investigadora, que no le dejemos los 8 minutos que quedan a contestar estas preguntas, a hacer las preguntas necesarias frente a estas contundentes presentaciones. Yo solicitaría que por favor, independiente que podamos avanzar,
pero que volvamos a tenerlos presentes en la próxima sesión, porque creo que aquí hay mucho que contestar, hay mucho que preguntar, y este es nuestro deber como comisión investigadora, dar espacio a esta conversación, no cerrarla rápido, clausurarla rápido, sino que poder contestar. Y lo digo porque, por ejemplo, solo las preguntas que yo tengo son 9 preguntas, entonces no creo que puedan ser contestadas en este espacio. No sé, presidente, qué considera usted al respecto. Les dejo planteado eso, o me largo con mis preguntas, pero es que tampoco quiero ocupar los pocos minutos que tienen y impedir a los otros parlamentarios. No sé cómo considera usted, señor presidente, y por su intermedio le pregunto también al resto de la comisión. Diputada Gamuri, sí, la entiendo perfectamente. A mí igual me gustaría, pero tenemos 34 invitados y tenemos un cronograma bastante extenso y fuerte. Pero pongo a disposición de la... Yo lo digo porque yo sé, perdón, que tenemos Sí. 24 invitados, pero creo que aquí estamos tocando el corazón de la situación que Ok, tenemos pero que hacer. ¿existe acuerdo para extenderle unos 15 minutos más tenemos todo comisión y la idea es tener casi unanimidad para sacarle provecho a la comisión en ese sentido, ¿no? Y no Pero podríamos proseguir. podemos formularle la pregunta y se pueden contestar, por supuesto, por supuesto. Presidente, quizás preguntarle a las asociaciones de funcionarios si tienen disponibilidad de venir nuevamente. La próxima semana es distrital, luego viene la siguiente, y así podemos hacer una conversación y un diálogo, porque la verdad es que ha sido muy interesante y muy importante y aporta mucho la información que entregaron, pero es importante que no sea unilateral, sino que podamos generar un diálogo, un espacio de conversación, y quizás podríamos hacer eso en la próxima sesión, presidente, porque no vamos a alcanzar a hacer todas preguntas y contestar, eso es evidente, quedan 6 minutos. Eso, presidente, gracias. Sobre el punto, señor presidente. Exactamente. A ver, propongo lo siguiente, sí, yo coincido con la diputada Orsini, que en realidad con todo lo que es muy importante conocer el testimonio de los trabajadores, ha sido muy ilustrativo. ¿Qué les parece citarlo nuevamente? Si existe la disposición, tiene razón la diputada Orsini, si existe disposición de parte de los trabajadores. Eso es lo fundamental primero. Y segundo, entonces, si existe esa disposición, citarlo como lo plantea la diputada Orsini a través de una comisión extraordinaria para recibir, solo para recibir nuevamente el testimonio y quizás abrir otro ámbito de preguntas y respuestas sobre el tema. ¿Les parece? ¿Les parece? Por Sí. supuesto que sí. Muy bien. Hay acuerdo entonces. Muy bien. Muy bien. Bueno, presidente, dicho eso y considerando que quedan 5 minutos y tengo 9 preguntas, yo preferiría abrir la conversación de frentón en este nuevo espacio, porque si no, la verdad es que no va a tener mucho destino este propósito. Quedan 5 minutos. Claro. Quedan 5 minutos, colegas, quedan 5 minutos, pero ya el compromiso está de tener una sesión extraordinaria para recibir nuevamente a las organizaciones y tener ya un espacio de 1 hora y media para preguntas y respuestas si es posible. ¿Les parece? Eso ya hay un acuerdo respecto a eso. Si existe alguna Señor pregunta presidente, sobre el tema para aprovechar estos últimos 5 minutos, aquí, ¿les parece? Sí, presidente, yo voy a realizar Diputada una de las... Gamuri todavía tiene la palabra, diputada Gamuri. Sí. Gracias, presidente. Voy a dejar las otras para la próxima sesión, pero en relación a lo último planteado, ¿cierto? Este proyecto de ley que se está trabajando para mejorar las condiciones de los funcionarios como de las residencias familiares, ¿cuál ha sido la disposición del servicio y del ministerio al respecto? ¿Qué cambios están pensando buscar? Bueno, ya explicaron los cambios, pero ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Se ha podido iniciar ese trabajo en conjunto? Yo dejaría esa pregunta para hoy día solamente, presidente, y todas las otras preguntas las prefiero dejar para la sesión próxima. Sí, muy bien. Yo creo que las organizaciones de trabajadores recogen la pregunta, diputada Gamuri, y la dejamos para la fecha que ya hemos señalado, que la vamos a citar próximamente. Estamos buscando una fecha con el secretario de la comisión y serán informados como corresponde. ¿Les parece? Sí. ¿Les parece? Sí. Exactamente. Sí. ¿Le parece, colega? Diputado Kaiser. sí, solo un punto, señor presidente. Dado que tenemos 34 invitados, la pregunta es si no vamos a tener invitados que nos informen más o menos lo mismo, si podemos de alguna manera concentrar, tener menos invitados que digan, o sea, que tengan que tengan la visión, que nos puedan dar la visión general de lo que está sucediendo dentro del servicio, porque puede ser que haya más de un invitado que venga a contarnos más o menos lo mismo. La idea es de alguna manera optimizar el tiempo que tenemos y también el tiempo, como decía la diputada Gamuri, para que nosotros podamos profundizar en los temas, pues si vamos a tener muchas presentaciones del mismo tenor que nos van a mostrar el mismo problema, probablemente incluso desde el mismo ángulo,
nosotros vamos a tener dificultades para profundizar y encontrar realmente dónde no está funcionando el sistema. Yo propondría que le pegásemos una revisada a la lista y viésemos si efectivamente hay o si hay, no voy a decir testigos, sino que invitados que vendrían a contarnos más o menos lo mismo. Eso sería todo, señor presidente. Gracias. En función del tiempo. Gracias, diputado Kaiser. Sí, efectivamente, la lista fue consensuada, la lista de invitados fue consensuada. Hay un cronograma, pero efectivamente se están agrupando por temas. Son invitados relativos a los temas y, por tanto, en relación a la voz de los trabajadores o las condiciones laborales, las tres organizaciones que en las que están hoy día invitados van a exponer nuevamente sobre temas. Y vamos a tratar, obviamente, de abrir un espacio de preguntas y respuestas de 1 hora y media para obtener aún más provecho del testimonio de los trabajadores. De eso se trata la sesión extraordinaria, diputado, y en esos términos va a ser citada. ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Me Entonces, tengo que retirar. muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.